Muy buenos días, yo soy Luis Mario Chevalier y hoy les voy a hablar sobre el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino o Bizancio es la mitad oriental del Imperio Romano que pervivió durante toda la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Su capital se encontraba en Constantinopla, actual Estambul, construida sobre la antigua Bizancio, una importante ciudad que fue fundada 67 años antes de Cristo. A lo largo de su historia, el Imperio Bizantino sufrió numerosos reveses y pérdidas de territorio, especialmente durante las guerras contra los sasánidas, normandos, búlgaros, árabes y turcos. Su influencia en África del Norte y Oriente Próximo decayó como resultado de esos conflictos, pero el imperio siguió siendo una importante potencia militar y económica en Europa, Oriente Próximo y el Mediterráneo Oriental durante la mayor parte de la Edad Media. También fue uno de los principales centros comerciales del mundo, estableciendo una moneda de oro estable que circuló por toda el área mediterránea. Influyó de modo determinante en las leyes, sistemas políticos y costumbres de gran parte de Europa y de Oriente Medio. Gracias a este imperio se conservaron y transmitieron muchas de las obras literarias y científicas del mundo clásico y demás cultura. El patriotismo se reflejaba en la literatura, principalmente en canciones y en poemas como el de Dígenes y Acritas, en el que las poblaciones fronterizas se enorgullecían de defender su país contra invasores. Con el tiempo, el patriotismo se volvió local, porque no podía descansar en la protección de ejércitos imperiales. Aun cuando los griegos no fueran cristianos, los bizantinos se enorgullecían de sus ancestros. Constantino reconstruyó la ciudad de Bizancio como nueva capital en el año 330. La llamó Nueva Roma, pero popularmente se le conoció como Constantinopla. La nueva administración tuvo centro en la ciudad, que gozaba de una envidiable situación estratégica y estaba situada en el nudo de las más importantes rutas comerciales del Mediterráneo Oriental. Constantino fue también el primer emperador en adoptar el cristianismo, religión que fue decretada como oficial y obligatoria. Quien no la practicara estaba condenado a muerte. Después de la muerte del emperador Teodosio I en el año 395, el imperio se dividió definitivamente. Flavio Honorio, su hijo menor, heredó Occidente, con capital en Roma, mientras que su hijo mayor, Arcadio, heredó Oriente, capital en Constantinopla. Para muchos autores, es a partir de ese momento que empieza propiamente la historia del imperio. Durante el reinado de Justiniano I, del año 527 al año 565, el imperio llegó al apogeo de su poder. El emperador se propuso restaurar las fronteras del antiguo imperio romano y se restauró la seguridad de la frontera oriental tras la victoria del general Belisario frente al expansionismo persa de Cosroes I en la batalla de Dara, en el año 530. La época de Justiniano no solo destaca por sus éxitos militares. Bajo su reinado hubo una época de esplendor cultural. Su principal actividad económica, como en el resto del mundo en la Edad Media, era la agricultura, que estaba organizada en latifundios, en manos de la nobleza y el clero. Cultivaban cereales, frutos, hortalizas y otros alimentos. La principal industria era la textil, basada en talleres de seda estatales, que empleaban a grandes cantidades de operarios. El imperio dependía por completo del comercio con Oriente para el abastecimiento de seda. La economía entró en decadencia por los permisos de administración de ciertas empresas que se le dieron a Venecia y en menor medida a Génova y a Pisa. Un importante elemento en la economía del imperio fue su moneda, el sólido bizantino y el besante, los cuales tenían mucho prestigio en el comercio mundial de aquella época.